buenos días. Qué bendición poder llegar hasta sus hogares a través de este medio, desde nuestra casa, para su casa allí en familia. Bienvenidos, amados hermanos, a su escuela dominical virtual. Ya estamos en el mes de septiembre y damos gracias al Señor porque Dios ha sido bueno. Eso es lo que dice la palabra, que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Quiénes lo vamos a decir? Los redimidos, los que Él ha comprado con su sangre, los que hemos experimentado su misericordia, su amor, su compasión. Somos los que podemos decir que Él es bueno y que para siempre es su misericordia. Hoy bendecimos a ICC La Paz, donde quiera que esté un miembro en estos momentos conectado. Dios les continúe bendiciendo a usted y a su familia. Hoy es un gozo para esta familia pastoral poder llegar hasta ustedes y bendecirles y darles la bienvenida a esta escuela dominical virtual. No se preocupe que ya falta poco tiempo. Sé que allí hay algunas preguntas. ¿Qué nos irán a decir los pastores? Pues usted está escuchando las noticias, pero no se preocupe. Lo importante es que vamos a seguir disfrutando, que hoy tenemos cena. ¿Sí? La cena del Señor. Espero que cada uno haya preparado todas las cosas desde el día de ayer, estén bien hermosos ahí en su casa, preparados, todos allí esperando su escuela, su cena virtual. También tengo otro anuncio importante que me llena de gozo a nivel del Ministerio de Niños y es no se desconecte. Terminada esta escuela de adultos, inmediatamente vamos a entrar en esta misma programación con nuestra escuela dominical de nuestros niños, la iglesia infantil, la iglesia Kids. Por las mismas redes sociales, por Facebook, allí estarán sintonizando, viendo nuestra escuela dominical infantil. Entonces, continúe compartiendo, es muy importante que usted comparta a sus familiares, a todas las personas que van a escuchar una palabra de parte de Dios a través de nuestro pastor Álvaro. Así que prepare su corazón, sígase gozando, porque hoy es el día del Señor para gozarnos con Él. Entonces, vamos a seguirnos ahí gozando y nuestro pastor estará entrando después de las alabanzas que vienen ahora. Sígase gozando allí con su familia. Bendiciones. Dios les bendiga en esta mañana. Damos gracias a Dios por esta oportunidad hermosa que nos da en este día con un sol bien soleado desde nuestra casa, llegar a su casa, a sus hogares. Bueno, queremos decirle que estamos haciendo los trámites para lo que es el proceso, pero es un proceso bien grande. Por este medio le estaremos avisando a través de los líderes y a través de todo cuándo es que vamos a empezar a tener los cultos en el tabernáculo nuevamente. Entonces no se preocupen, estamos aquí, estamos virtualmente. Cuando se haga todo el proceso, entonces vamos a decirle cuándo será. Hoy es un día especial, hoy es un día de fiesta para nosotros, porque hoy es el día que hizo Jehová, dice, nos alegraremos y nos gozaremos en él. Hoy quiero hablarles de un tema muy importante, me parece de mucha importancia para todos todo el pueblo de Dios en esta mañana, la iglesia de Jesucristo. Comparta esta palabra, comparta con otras personas que necesitan escuchar la voz de Dios, porque Dios habla a través de su palabra. Quiero hablarles del significado y sello de la cena del Señor. Primera de Corintios capítulo 11 versículo 26. Es una representación simbólica de la muerte del Señor. Y en Primera de Corintios capítulo 11 versículo 26, hace pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor, anunciáis hasta que Él venga. Ese es lo que hoy vamos a celebrar. Hoy estamos celebrando, vamos a celebrar la cena del Señor. No la cena de la iglesia cuadrangular, sino la cena del Señor. Para todas las iglesias en el mundo y para todos los que creemos en la palabra de Dios. Por eso es un día muy especial y tenemos que sintonizarnos hoy en lo que Dios quiere realmente que hagamos en este momento, en este día. El hecho central de la redención prefigurada en los sacrificios del Antiguo Testamento. O sea, esto empezó desde que el hombre pecó. Dios, la única forma de poder cubrir el pecado era a través de la sangre.
sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Por eso hoy estamos celebrando este momento, que es la muerte de Cristo, que fue la muerte, el cordero que los israelitas un día también sacrificaron y comieron. Fue el símbolo de la salida del pueblo de Israel de Egipto en victoria y de la redención de ese pueblo de la esclavitud y del pecado. Podemos mirar, dice, el hecho central de la redención. Es el hecho central de nuestra redención. Por eso tenemos que prestar mucha atención, porque esto es lo que simboliza la muerte y la resurrección de Cristo. Sin la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo no hubiera habido salvación para ninguno. Mire que el hombre buscó su propia religión cuando trató de cubrirse con una hoja de higuera. Pero el Señor dijo, la hoja de higuera no cubre el pecado. Por eso les enseñó y sacrificó unos animales y los vistió con pieles de animales. Pero lo que cubría el pecado era la sangre. Por eso es que dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Se presenta con claridad en el Nuevo Testamento las palabras de la institución. Dice, partido por nosotros y derramado por muchos. Apunta a que la muerte de Cristo fue sacrificial para el beneficio de toda la humanidad. Por eso dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. O sea, amó Dios a toda la humanidad. Fíjese, por eso el ladrón recibió esa bendición de que solamente con creer en Cristo y aceptarlo como el Señor de su vida, aceptarlo en el último momento, recibió el indulto de sus pecados. Porque eso fue lo que vino a hacer Jesús a través de su muerte. Por esto tiene un significado profundo y grande que tenemos que discernir en esta mañana. Porque a nosotros nos gusta ganarnos las cosas, pero la salvación no se puede ganar, porque la salvación vale la vida de Jesús. Dice que no se puede comprar con nada. Dice porque no nos compró con plata ni con oro, que Dios tiene oro, tiene plata. Pero no fue con eso, fue con la propia sangre de su Hijo derramada en la cruz del Calvario. Por eso esta salvación es tan grande y no podemos descuidar esta parte importante en nuestra vida. También simboliza la participación del creyente en Cristo crucificado. O sea, somos crucificados con Él. También fuimos muertos, dice, y resucitados con Él en el bautismo. Dice, crucificado. La celebración de la Cena del Señor nos hace participantes, no solamente mira a los símbolos, sino que los reciben y se alimentan con ellos. O sea, es figurativo, es algo simbólico. Por eso dice él, si no comemos su carne y tomamos su sangre, no tenemos vida en nosotros. Vamos a explicar un poco eso más adelante. Dice, figurativamente hablando, comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, los sellados en la cena del Señor. Los que hemos recibido a Cristo, los que tenemos la salvación de Dios, porque Él es nuestro Redentor, nuestro Salvador. Tenemos que entender esa verdad. Y una explicación que hay es que esto no es literalmente, porque los judíos no entendieron eso cuando Él dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Ustedes comieron, sus padres comieron el pan que era el maná que descendía del cielo, pero yo soy el verdadero pan. El que come de este pan, de aquel pan, ellos murieron. Pero el que come de este pan no morirá eternamente. O sea, es el pan de vida. Jesús es el pan de vida, pero dijo, yo soy el pan de vida. El que come de este pan nunca más tendrá hambre, y el que bebe de mí nunca más tendrá sed. Comen la cena del Hijo del Hombre y beben su sangre, los sellados en la cena del Señor. Dice, la garantía del pacto, Juan 6:53, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Qué pensaron los discípulos? ¿Qué pensaron los judíos? No sabían discernir porque su problema era que ellos
tenían la Biblia, pero no leían la Biblia ni la vivían, sino que cambiaron los mandamientos de Dios por costumbres de hombres y por cosas que ellos inventaron. Entonces, por eso es que Jesús les da duro y le dice esas palabras. Entonces, es lógico, si Jesús le dice esa palabra, Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Entonces ellos dijeron, ¿cómo no vamos a comer tu carne? Eso es una blasfemia, eso es algo terrible. Y era verdad, porque si uno le dice a una persona, si tú no comes de la carne de Cristo, no tomas su sangre, no tienes vida en vosotros, ¿qué va a decir esa persona? Esto es una locura. Pero Jesús no estaba hablando tanto de su carne física, de su carne, estaba hablando de su palabra. Porque recuerdan cuando el Señor le dijo, Satanás le dijo al Señor, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué dijo Jesús? Dijo en el capítulo 4, versículo 3 de Mateo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? En estos días, cuando tenemos algunas dificultades económicas, no solo vivimos de lo que vemos, no solo vivimos del pan material. Hay un pan poderoso que es la vida de Dios en nosotros, o sea, la palabra de Dios. Por eso es que tenemos que discernir cuando tomamos la cena del Señor, porque es la vida de Jesús la que necesitamos en nosotros. Él dijo, yo soy el pan de vida. Y también dice en Juan 1, capítulo 1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, y nada de lo que ha sido hecho sin él fue hecho. ¿Qué quiere decir el verbo? El verbo es la palabra de Dios. O sea, Jesús es la palabra. Cuando él está hablando de come mi cuerpo y beba mi sangre, está hablando de su palabra. El que come esa palabra, el que vive esa palabra, tiene vida eterna y no vendrá condenación, más ha pasado de muerte a vida. Esa es la verdad. Lo que tenemos que discernir en esta mañana, el cuerpo de Cristo. O sea, Él es la palabra viviente. Esto es para los que hemos alcanzado madurez y los que entendemos la palabra de Dios, porque lo mismo pasó con Nicodemo. Nicodemo era un hombre poderoso, un hombre que conocía las Escrituras, era un fariseo. Y era la persona, por decir, un senador de la República, una persona representativa, pero se presentó a Jesús de noche y le dijo, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. Y mire lo que Nicodemo pensó, ¿verdad? No tenía discernimiento espiritual. Cuando no tenemos discernimiento espiritual, cuando no conocemos las Escrituras, como son las cosas, por eso dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento de Dios. Y es lo importante, conocer la palabra. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El conocimiento de Dios, cuando no conocemos la palabra, caemos en doctrinas de error, caemos en problemas. Cualquiera nos engaña, viene diciendo, porque fíjense ustedes, el problema que había en la cena era el problema, porque Pablo escribe en el capítulo 11 del libro de Primera de Corintios, porque allá había una necesidad, había un problema. Los hermanos comían la cena a la manera de ellos, hacían desórdenes, había problemas en ellos, y él empieza a corregir esos problemas y a decirle, así no es, porque cuando no tenemos discernimiento espiritual, hacemos cosas incorrectas, caemos en pecado, caemos en desobediencia. Entonces él empezó a organizar las cosas y a decirle, las cosas tienen que ser así. Y mire lo que pasa cuando no hay discernimiento. Entonces Nicodemo que dijo, ¿puedo entrar otra vez en el vientre de mi madre y volver a nacer? Jesús le dijo, no. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Tienes que nacer de nuevo. Si no nacemos de nuevo no podemos ver el reino de Dios, no podemos ver a Dios. Lo mismo pasó con la samaritana. La samaritana era una mujer que conocía la palabra. Pero ¿qué le dijo Jesús? Jesús llegó al pozo y le dijo, dame de beber. Y ella dijo, los judíos y los samaritanos no se gustaban. Y él le dijo, si tú me pidieras a mí yo te daría agua viva. Y ella dijo, el pozo está hondo y no tienes con qué sacarla. Y él dijo, el que toma de esa agua volverá a tener sed, pero el que toma del agua que yo le doy nunca más tendrá sed. Qué importante es esta palabra esta mañana. Qué importante que usted pueda discernir
que usted ha recibido algo glorioso y maravilloso, que es la misma vida de Dios, la misma vida de Jesús. Por eso Jesús dijo, separado de mí nada podemos hacer. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. Si no vivimos la palabra, no vamos a discernir la vida de Dios, lo que Jesús tiene, la redención de nuestro alma. El sello y el participante, el gran amor de Cristo revelado en el hecho de que se entregó por nosotros. O sea, ¿qué es el significado de la cena? La muerte y la resurrección de Cristo. Él dijo, cada vez que tomen este pan y partan este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. O sea, antes de morir Jesús celebró la cena con sus discípulos. Y todo este tiempo estamos en una espera, porque Él dijo, la volveremos a celebrar, no aquí, sino en la eternidad con Él. La Pascua israelita en la historia judía de Israel, de aquel momento de la historia, el pueblo de Dios celebró la Pascua cada primavera en respuesta a su orden de que la Pascua fuera estatuto perpetuo. O sea, se estableció desde el momento que ellos salieron. Ustedes saben las plagas. Luego Faraón endureció su corazón y no quería dejar salir al pueblo. Y Dios le dijo, deja salir a mi pueblo para que me adore. Pero él no quiso, endureció su corazón. Entonces Dios ya le había mandado las plagas. Pero la última plaga fue la muerte de los primogénitos. Eso fue lo que pasó, lo más terrible que puede pasar. ¿Y qué hizo el Señor? Le dijo a su pueblo, maten un cordero, preparen y ponen la sangre en los dinteles, dinteles de las puertas. Allí pusieron la sangre, dice, cuando el destructor pase, vea la sangre, pasará de esa casa. Qué bueno es que hoy nosotros estamos en la casa celebrando la cena. Y si nosotros hacemos las cosas bien, discernimos la palabra de Dios, Dios nos dice que no va a entrar el devorador a nuestra casa, que no habrá plaga, que caerán a nuestro lado 1000 y 10.000 a nuestra diestra, más a nosotros nos llegará. Ciertamente con nuestros ojos miraremos y veremos la recompensa de los impíos, porque hemos puesto a Jehová, el Altísimo, por nuestra habitación. Ninguna plaga tocará nuestra morada. Entonces, en el libro de Éxodo, capítulo 12, 14, y este día será en memoria y lo celebrará como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, porque estatuto perpetuo lo celebraréis. O sea, por estatuto perpetuo. Por eso los judíos, hasta hoy ellos celebran la Pascua. O sea, y se le enseñan a sus hijos. Qué importante es que usted hoy, no simplemente es partir un pan, tomar un jugo de uva o hacer algo por el estilo. Es más algo espiritual, que usted le explique a su hijo, a su familia, como sacerdote de Dios, y le diga, hoy vamos a celebrar la cena, hoy tenemos que hacerlo sin levadura. O sea, ellos limpiaron su casa porque no había templo en ese tiempo, sino que se reunían en la casa y allí partían el pan y comían del cordero de Dios, que simbolizaba el cordero, que es Jesucristo, el cordero verdadero, porque ellos tenían un símbolo, pero nosotros tenemos, era sombra simplemente, pero nosotros tenemos al cordero verdadero, al cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquel sacrificio cubría los pecados de las personas por cierto tiempo, por eso el sacerdote tenía que entrar todos los años al lugar santísimo, ofrecer un sacrificio, pero Cristo con un solo sacrificio nos hizo perfecto para siempre. Esa es la ventaja que tenemos nosotros, que debemos darle gracias a Dios y también enseñarle a nuestros hijos por nuestras generaciones que esto será estatuto perpetuo hasta que Cristo venga por nosotros. Era un sacrificio conmemorativo. Antes de construir el templo, los israelitas se reunían en las casas, quitaban toda levadura de su casa, hogares, y comían toda hierba amarga. Contaban así a sus hijos que de generación en generación el pueblo hebreo recordaba la redención de Dios, su liberación. Nosotros hemos sido liberados de la muerte, del pecado. Por eso tenemos que tomar esta cena sin levadura.
La levadura era símbolo del pecado, por eso tenemos que confesar nuestros pecados a Dios y pedirle perdón y preparar nuestro corazón para recibir esta cena y esta palabra de liberación, porque era simbólica del verdadero sacrificio de Jesús en la cruz por nosotros. Por eso dice, el que come este pan, indignamente juicio come y bebe para sí. Entonces nosotros tenemos que mirar que este es un acto importantísimo en la vida, es un mandamiento del Señor. Para nosotros que creemos en Él, en el libro de Éxodo, vemos eso, los judíos en el Nuevo Testamento guardaban la Pascua. En el libro de Lucas capítulo 2 versículo 41 dice, en la última cena que comió Jesús con sus discípulos en Jerusalén, poco antes de ir a la cruz, fue una comida pascual. O sea, Jesús mismo selló esta cena, él mismo como judío, presentó y dijo, comed, este es mi cuerpo que vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte mía anunciaréis hasta que yo venga. En ese momento dice que Judas salió de allí porque él mojó el pan con Jesús y se fue a entregarlo porque era el momento crucial cuando Jesús iba a morir por la humanidad entera. Porque todo eso que pasó allí en la Pascua y todo lo que pasa hoy día nos recuerda que Jesús entregó su vida por la humanidad para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él es el pan de vida. Él es el Salvador del mundo. Él es el que entregó todo por nosotros. Por eso nosotros también tenemos que entregar todo a Él. Porque hoy no somos nuestros. Hoy de verdad somos de Dios. Porque Él nos compró con su sangre. Yo me recuerdo la historia de algo que pasó en África. Dice que había un misionero americano que fue a África y se encontró con una escena que iban a fusilar a un esclavo. Y entonces él dijo, ¿qué hago yo para salvar a este hombre? Y le habló al chacal, al que lo mandó a matar, al rey que lo mandó porque el esclavo había fallado alguna orden de su amo. Y dice que le preguntó, ¿cuánto vale ese hombre? Y se lo pago, ¿cuántos dólares le puedo dar? Y él dijo, no, este hombre vale sangre. Y cuando él quedó pensativo, pensando, ¿qué hago? Dice que cuando mandaron a disparar al esclavo, él metió la mano y las balas entraron en su mano y empezó a manar sangre y le dijo, aquí tienes la sangre. Y él le dijo al esclavo, eres libre, vete, te he comprado con mi sangre. Y él dijo, ¿para dónde voy a ir si tú me compraste? Soy tuyo. Es lo mismo que debemos hacer nosotros. Jesús nos compró porque a veces nosotros miramos la salvación como algo diferente. Es la vida de Dios. Es el Hijo de Dios el que pagó un precio por nosotros, el que dio todo. El que pagó la sangre, porque el diablo no quería dinero, no quería nada. Él quería la sangre y una sangre inocente. Por eso el cordero era sin mancha, sin contaminación. Entonces, la Pascua como un cordero pascual que libra del pecado, de la muerte y de todo para aquellos todos los que creemos. En 1 Corintios capítulo 7, versículo 5 dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como soy, porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificado por nosotros. La Pascua, que es Cristo, fue sacrificado por nosotros, para que los cristianos abarca un simbolismo profético, significa las fiestas judías son sombras de lo que había de venir. O sea, aquella era solo una sombra, pero estaba apuntando a este gran día. Por eso es que dice que nosotros tenemos un privilegio, cosas en las cuales anhela mirar los ángeles. Lo que le corresponde a la iglesia, nosotros estábamos sin Dios, sin esperanza en el mundo, apartados de Él, pero Dios que es rico en misericordia. Y eso es lo que tenemos que entender esta mañana. Que tenemos un privilegio, que somos privilegiados porque nosotros estábamos perdidos, estábamos condenados. Hoy decimos los mundanos eso, los hijos del diablo, pero nosotros también éramos lo mismo que ellos. Pero Dios que es rico en misericordia dice que estábamos muertos en delito y pecado.
Pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, no por nosotros, nosotros no éramos dignos de nada. Es como cuando Dios le dice al pueblo de Israel, ustedes no merecían nada. Yo los escogí no porque eran los mejores, sino porque era el pueblo más insignificante de la tierra, para poderme glorificar en ustedes, para poderle darle todas las cosas a ustedes. Entonces, fíjense ustedes por qué necesitamos amar a Dios. Entonces dice en el libro de Colosenses el apóstol Pablo, versículo 2:17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. En Hebreos 10:1 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfecto a los que se acercan a Dios. Es decir, la redención mediante la sangre de Jesús. El más importante acontecimiento pascual fue la gracia salvadora de Dios. Es por su gracia. O sea, nosotros estábamos sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero a través del sacrificio de Cristo nos hizo aceptos en el amado. Y hoy participamos de los pactos y de las promesas, son nuestras hoy. Nosotros de pronto no tenemos ese discernimiento de entender que todo lo que pertenecía a los judíos, las promesas, los pactos, nosotros no estábamos. Por eso era que Jesús le dijo a la mujer Serofenicia, yo no he venido sino a la casa de Israel, porque Jesús vino a la casa de Israel. Por eso dice Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a todos los que le recibimos, nos ha dado el derecho de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios mismo. Ese es un misterio, porque ¿cómo es que tú estás si yo te veo cuando tú eres un hombre nuevo? Sí, Dios hizo un hombre nuevo. La Biblia dice que modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron, o sea, pasó ese tiempo de pecado, pasó ese tiempo de desorden. Y hoy entramos en el orden, hoy tenemos un privilegio de ser hijos del Dios Altísimo. O sea, hoy somos los gentiles, pero hoy cuando recibimos a Cristo somos hijos de Dios. Aceptamos en los pactos de Dios, entramos en las promesas, por eso dice, ya no hay judío, no hay griego, sino un solo cuerpo en Cristo Jesús, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Somos la iglesia del Dios viviente, dice, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Somos ese pueblo lavado con la sangre de Cristo, limpiado por Él. Dios nos ha dado ese privilegio. Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, no porque fueran un pueblo tan digno, sino porque Él los amaba y porque era fiel. Quiere decir que Dios nos amó. Tenemos que hoy hacer una fiesta gloriosa, alegrarnos, gozarnos, no dejar que el gozo, la bendición de Dios, porque aunque estemos pasando momentos difíciles, nosotros sabemos, como dice el apóstol Pablo, que nos anima y nos dice, aunque este tabernáculo se deshiciere, tenemos uno en la eternidad, aunque estamos en vasos de barro, el contenido es oro puro. Entonces nosotros, que los sufrimientos que estamos viviendo no son comparables con la gloria venidera que ha de venir sobre nosotros. Eso tenemos que entenderlo, discernirlo, para vivir una vida en paz, en gozo. Así tengamos que pasar momentos difíciles, porque en el mundo vamos a tener aflicciones. Pero Él dice, confiad, yo he vencido al mundo. Él pasó la aflicción más grande. Momento de Getsemaní, lloró, sus lágrimas de sudor eran como gotas de sangre. Sufrió allí, sintió depresión, sintió el dolor, pero era por nosotros, por morir por nosotros en la cruz. Asimismo, la salvación que se recibe en Cristo llega al creyente mediante la maravillosa gracia de Dios. Por eso dice Efesios 2:8, por gracia, 2:4, por gracia, 2:8, por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Por eso hoy tenemos que meditar profundamente en esa verdad y acercarnos. Mire, todo lo que tenemos lo tenemos por gracia. Y si discernimos, vivimos la palabra, nos damos cuenta que tenemos grandes cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Dice, cosas que ojo no vio,
Dice Pablo, ni siquiera ha subido en el pensamiento de hombre, son las que Dios tiene preparadas para nosotros. Qué maravilloso es, pero a veces nosotros vivimos como si no tuviéramos nada. Nos pasa lo de la persona que un día ahorró un anciano campesino para ir a un crucero. Él tenía un sueño de ir, entonces compró el ticket, fue al crucero y se llevó en la mochila queso, carne cocida, pollo y yuca, bollo, todo eso. Y mientras la gente comía en el restaurante de toda clase de manjares, él comía cocido. Se lo encontró una mujer que estaba allí, que era del barco, una empleada, y le dijo, muéstreme su ticket. Hombre, ¿usted cómo va a estar comiendo? Ay, ¿por qué no come acá? Dice, porque yo no tengo dinero. Usted pagó todo. Usted tiene derecho a todo. Nosotros tenemos derecho a todo porque Cristo pagó todo con su sangre. Por eso Él dijo, consumado es. Tenemos derecho a vivir una vida victoriosa, una vida en prosperidad y en bendición, porque no era nosotros que lo merecíamos. Fue que Él por su gracia nos salvó, nos dio la vida, nos dio todas las promesas. Y todas las bendiciones hoy son para nosotros porque somos hijos del Dios viviente. No porque lo merecíamos, no porque éramos los mejores, sino porque a Él le plació darnos el reino. Dice, no temas manada pequeña, porque a Dios le plació darnos el reino. Y todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser, dice Juan, sino que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. Imagínate, tendremos la misma, resucitaremos con el mismo cuerpo que Cristo resucitó. O sea, volaremos como Él andaba, traspasaba las paredes. Ya no estaremos limitados por nada. Pero cuando se manifieste la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el levantamiento de la regeneración, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. O sea, no era por obras de justicia que nosotros hayamos hecho. Entonces, cuando nos preparamos para la cena, no es tanto el pecado, sino el discernimiento que tengamos de qué es lo que significa esto. Discernir el cuerpo de Cristo. O sea, ¿cuál es el discernimiento que tenemos? A veces menospreciamos la mesa del Señor. Por eso dice que aquella gente, los corintios, aunque tenían todos los dones, era una iglesia carnal, donde había divisiones. Uno decía, yo soy de Pablo, otro de Apolo, otro de Cefas. Y nosotros somos de Cristo, porque el que nos compró con su sangre se llama Jesucristo. El propósito de la sangre en los postes era salvar a los hijos primogénitos de cada familia de la muerte. Entonces señala hacia el derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz, a fin de liberar a los creyentes, a todo el mundo. O sea, por eso se pagó ese precio, por eso el ladrón recibió aquella palabra. Por eso es que muchos dicen, pero esta gente pecadora, y nos acusan, dice, tanto que robó, que hizo, y ahora que es santo. Eso es lo que hace Dios, porque nadie lo merecemos. O sea, todos nosotros estábamos condenados. Todos nosotros, dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, dice Pablo, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por ti, murió por toda la humanidad, por el más perverso que haya. Así como ese ladrón, solamente con aceptarlo por la fe, recibió la vida eterna, porque es por la misericordia de Dios. La sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré, dice el Señor, la plaga de mortandad cuando hiera la tierra. O sea, eso iba a acontecer en el pasado y en el presente. Qué bueno es que usted tenga claro que la sangre de Cristo hoy lo protege, que puede proteger su familia. Si usted vive la palabra, discierne que la palabra de Dios está en su corazón, se cumple esa palabra, caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará ciertamente, porque has puesto a Jehová el Altísimo por tu habitación. Ninguna plaga tocará tu morada. Entonces nosotros tenemos que guardarnos. Mire, los israelitas estaban ahí en la casa, pero ¿qué hicieron? Yo creo que muchos de Israel dijeron, eso es mentira, y pasó el devorador y destruyó a sus hijos. Y muchos egipcios que no eran
el pueblo de Dios, pero que creyeron en ese momento y pusieron la sangre, se salvó sus primogénitos. Entonces, es creer la palabra. Eso es lo que dice comer el pan, que es mi cuerpo, comer esa palabra que es el verbo que se hizo carne. Y esa palabra te librará de la muerte, porque es la palabra de Dios. El que oye esta palabra, dice, y crea al que me envió, tiene vida eterna, no vendrá condenación, más ha pasado de muerte a vida. Hebreos 9:2 dice, casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Para que hubiera el perdón en tu vida, tuvo Jesús que derramar su propia sangre. Pero ese sacrificio vale para siempre. Me llama la atención lo que dice, si la sangre de los machos cabríos, de los corderos, quitaban el pecado por un tiempo de los hombres, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo a Dios sin mancha, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Qué hicieron ellos cuando entendieron eso? Adoraron a Dios, le dieron gracia, y es lo que tenemos que hacer esta mañana. Tener una palabra de bendición, de adoración, de gracia hacia Dios. Decirle a nuestros hijos, hay que adorarlo, hay que servir a Dios. Hay que vivir para Dios porque nosotros fuimos comprados con la sangre de Él. Fuimos hechos sus hijos, hoy somos una familia diferente. Hoy somos un pueblo redimido por la sangre de Cristo, no por los méritos nuestros, no porque merecíamos esto, sino porque a Dios le plació salvarnos. Funcionaba como un instituto de los primogénitos, como un sustituto los primogénitos. Esto señala a la muerte de Cristo como la sustitución de la muerte del creyente. ¿Qué hizo el Señor? Sustituyó, o sea, Él nos sustituyó. Nosotros merecíamos morir crucificados. Era lo que merecíamos, la muerte en la cruz por nuestros pecados, por nuestra desobediencia. Pero Dios tomó el lugar de nosotros, fue nuestro sustituto para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia, para que tuviéramos esperanza. En Romanos capítulo 3, versículo 25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en la sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, los pecados presentes y los pecados futuros. O sea, porque la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo, no solo nos limpia de los pecados que habíamos cometido, también nos limpia de los pecados presentes, porque todos los días pecamos. El cristiano, dice la Biblia, no practica el pecado, pero sí pecamos. Somos desobedientes. Y Dios nos perdona todos los días, vamos a Él y nos perdona, porque la sangre de Cristo, porque dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Él fue el que murió, Jesús fue el que murió, y el que también resucitó, y el que está a la diestra del Dios, que intercede todos los días por nosotros. Usted tiene un intercesor, que cuando el enemigo te acusa ya y dice, Julano, Álvaro hizo esto, Jesús dice, yo pagué el precio por él, yo derramé mi sangre, de manera que él no le impute pecado, los pecados se me imputaron a mí. Él es el que nos limpia de todo pecado. El cordero tenía que ser sin defecto. Eso nos dice que el animal sería sin defecto. Macho de 1 año, lo tomarías de las ovejas o de las cabras. Esto prefiguraría la impecabilidad de Cristo, el perfecto Hijo de Dios. Ningún hombre podía hacer esto porque todos los hombres fallaron. David falló, Moisés falló, Josué falló, todos fallamos. Pero el que era perfecto era el Hijo eterno de Dios, porque Él era Dios con nosotros. Por eso tuvo que humanizarse y no ser, o sea, por eso dice cuando le dijo el ángel vendrá, el Espíritu de Dios le dijo el ángel vendrá sobre ti, te cubrirá y el ser que nacerá de ti será llamado el Hijo del Altísimo. Sin pecado. Juan 8:46 dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no creéis? Y era lo que Jesús le decía a esta gente religiosa. ¿Por qué si yo digo la verdad, ustedes no me creen? Por eso dice, ustedes tienen que comer de mí. O sea, comer de Él, vivir de Él, para poder entender, para poder discernir esta palabra.
Tomar la cena del Señor representa la participación del creyente en la muerte de Cristo, una muerte que salva de la muerte espiritual. O sea, cuando comemos de ese pan, no es que se convierte, como dice la Iglesia Católica, en el cuerpo de Cristo, no. Es un símbolo, pero no es que hay un tratamiento y se convierte en el cuerpo de Cristo, como dice en la hostia, no. Es un símbolo de eso, de la palabra de Dios. Cuando tú comes esa palabra te da alimento, esa palabra te fortalece, esa palabra te da visión, te pone a vivir y a creer lo que Dios ha hecho por ti. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 16 al 17 dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos somos un cuerpo en Cristo, participamos de aquel mismo pan, fue un sacrificio eficaz en memoria de Él. Todas las veces que comieres este pan, bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Por eso dice Pablo que debemos prepararnos para tomar la cena, debemos preparar nuestro corazón. Dice, para que la comamos dignamente. Porque si comemos la cena del Señor indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio comemos. Y dice que hay muchos que son castigados por Dios para que no ser condenados con el mundo. Entonces, pruébese cada uno a sí mismo y tome de esta copa, porque el que toma de esta copa que representa la sangre del Señor y del cuerpo del Señor indignamente, juicio come y bebe para sí. Dice, si discerniésemos el cuerpo del Señor, no seríamos juzgados, pero porque no discernimos la palabra de Dios. Entonces, ahí es donde entra cuando dice, ¿por qué los judíos no entendieron esa verdad? Porque no tenían discernimiento espiritual, porque ellos no vivían la palabra. Cuando usted no vive la palabra, no hay discernimiento espiritual. Y eso trae problemas. Dice, muchos están enfermos y otros duermen. La palabra duerme, en la palabra ahí de Pablo, era muerte. Morían antes de tiempo. Cuando no vivimos la palabra, cuando no hacemos lo correcto y participamos de la cena del Señor incorrectamente, dice, juicio comemos y bebemos para sí. Hoy tenemos que reflexionar cómo está mi vida con la palabra de Dios, cómo estoy yo viviendo esa palabra. Porque no es tanto, ya Él perdonó tu pecado. Cuando tú confiesas tu pecado, Él lo perdona. Pero estás discerniendo el cuerpo del Señor, estás discerniendo la palabra de Dios, estás entendiendo, porque mucha gente, ya te dije, Él le respondió al enemigo y le dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. Yo soy la palabra viviente, dijo Jesús. El que come, el que vive esta palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, no vendrá condenación, más ha pasado de muerte a vida. Y esa es la verdad. Hay que discernir qué es lo que Cristo hizo por nosotros, y eso tenemos que darlo a nuestros hijos. Por eso los judíos les repetían a sus hijos y ellos siempre hacían esa fiesta, y hacen esa fiesta diciéndoles, un día nosotros estábamos cautivos, un día éramos azotados, nuestros hijos eran entregados, eran matados, pero un día Dios nos dio la salida a través del sacrificio de un cordero, y salimos victoriosos. Y salimos en victoria, como tú estás en victoria esta mañana y debes vivir en victoria. De manera que discierne el cuerpo de Cristo, es discernir. O sea, no es simplemente confesar el pecado, es discernir qué es lo que estás haciendo, qué fue lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario, qué es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Qué salvación tan grande tenemos y por lo cual debemos aprender a vivir la palabra. Porque el que oye esta palabra y la hace le comparará al hombre prudente que edificó su casa en la roca. Vinieron las enfermedades, vinieron los momentos difíciles y su casa se mantuvo firme porque estaba fundamentada sobre una roca que es Cristo Jesús, el Verbo hecho carne. De manera que hoy te insto a que disciernas
la palabra de Dios para que no pierdas la bendición de Dios esta mañana y se la repitas a tus hijos, le hables a estas personas que hoy van a recibir esta cena, que hoy vas a compartir. No es tanto el pan, no es tanto, es el significado espiritual que esto tiene para nosotros, que es la misma vida de Cristo. Cuando estamos comiendo ese pan, estamos comiendo del pan de vida, que es Jesús, que es la palabra viviente, que da vida a lo muerto, que da libertad al cautivo, que da salvación al perdido. Eso es lo que tenemos que entender en esta mañana, y es lo que Pablo dice. Hermanos, no quiero que cuando unáis cada uno coma, cada uno haga lo que bien le parece, porque somos un cuerpo en Cristo Jesús. Y vamos a comer de Jesús, la palabra que Jesús nos trajo, y vamos a vivir eternamente, y vamos a vivir en victoria, y nada de lo que pasa en el mundo nos va a afectar a nosotros, porque vamos a vivir eternamente, vamos a vivir por encima de las circunstancias. Padre, te damos gracias por esta palabra en esta mañana. Bendecimos a tu pueblo, Señor, toda la iglesia de Jesucristo que está ahí preparada para esta cena, Señor. Hoy hemos entendido, Señor, muchas cosas, que hay que discernir esa cena que tomamos, que hay que discernir qué fue lo que hiciste por nosotros, que es tu palabra, Señor, viviendo en nosotros, la que nos salva, la que nos libera, que es el sacrificio de Cristo por la humanidad, por nosotros. Hoy bendecimos a tu pueblo. Hoy, Señor, vamos a tomar la cena con un discernimiento espiritual. Señor, vamos a participar de esa mesa, pero creyendo lo que dice tu palabra. Hoy es un día para hacer votos con el Señor, para decirle, Señor, ayúdame a discernir, ayúdame a entender tu palabra, porque muchas veces no la entendemos, Señor. Nos pasa lo que le pasó a los judíos, y pues ellos decían, ¿cómo es posible que vamos a comer la carne? No era comer su carne, era comer su palabra, era vivir su palabra, para que ellos fueran bendecidos, porque Dios quería bendecirlos. Pero ellos rechazaron eso porque no lo entendían, no lo discernieron. Así nosotros, cuando no discernimos, no recibimos la bendición, sino que recibimos el juicio y el castigo, porque Dios no quiere que perezcamos con el mundo. Padre, te damos gracias por tu iglesia. Hoy nos levantamos como pueblo tuyo. Hoy oramos por la vida de cada uno de tus hijos, por la vida de tu iglesia, Señor, los que están enfermos. Hoy, Señor, van a participar de la cena. Hoy es un día de libertad. Hoy es un día de reconciliación. Hoy es un día de amor. Hoy es un día, Dios, de bendición a través de esta palabra. A través de recibir esta cena conmemorativa, Señor, de la muerte tuya. Y estamos anunciándole a la humanidad de que tú vienes pronto también. Y vamos a celebrar la cena y las bodas del Cordero. Señor, gracias por tu pueblo. Bendice la iglesia, Señor. Suple la necesidad de ellos. Que discernamos, Señor, que la palabra es para vivirla, es para cumplirla, es para obedecerla, Señor. Si obedecemos la palabra, no nos va a faltar la bendición de Dios. Por eso es que Dios le dijo, mire, acuérdense de guardar esta palabra, de vivir esta palabra. Si ustedes viven esta palabra, cumplen conmigo, con lo que yo les he establecido, no les faltará el pan, no faltará la bendición. Yo abriré la ventana de los cielos y derramaré bendiciones sobre vosotros hasta que sobreabunde. La gente que no obedece a Dios no tendrá, pero ustedes tendrán para ustedes y para sus hijos y para dar a otros. Porque Dios bendice tu vida cuando tú obras conforme a la palabra de Dios. Es lo importante, porque a veces nos dejamos engañar de aquellos que escuchamos y como estamos predispuestos de la palabra, es fácil caer en el error y decir, no, esto es mentira. La palabra de Dios es verdad, la hemos practicado, la hemos vivido y te podemos decir, Dios no ha fallado. En los momentos difíciles, en los momentos de prueba, hemos visto milagros económicos y hoy Dios va a hacer un milagro económico si tú le obedeces. Y va a ser un milagro en tu salud porque ya el precio lo pagó Jesús en la cruz del Calvario. Su sangre fue derramada. Ese pan que partimos representa el cuerpo de Jesús partido, molido por ti, porque ya el profeta lo decía. Dice, por sus llagas fuimos curados.
y como cordero inmolado no abrió su boca, sino que se dejó matar por nosotros para cumplir el propósito de Dios. Y ese propósito de Dios es que tú estés sano hoy, estés libre de pecado, de la muerte, del fracaso. Por eso es que Cristo vino a morir por nosotros, vino a entregarlo todo por nosotros, para que tú tengas vida y vida en abundancia. Padre, te damos gracias, yo bendigo tu pueblo. Bendigo la iglesia de Jesucristo, de todos los que me escuchan en diferentes partes. Yo hoy bendigo la vida, creo en esa palabra, creo que hoy será un día maravilloso que vamos a compartir esta cena gloriosa, discerniendo el cuerpo del Señor, discerniendo que la palabra de que Cristo es la palabra viviente, que Él es el verbo que se hizo carne, y si comemos esa palabra, vamos a tener vida eterna, vamos a tener vida abundante, vamos a tener vida saludable, vamos a tener vida y vida en abundancia. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta mañana preciosa. Gracias por los hermanos que hoy están allí, que están diciendo, no, esto no es para que usted deje de tomar la Santa Cena y decir, no estoy preparado. Sí está preparado porque Jesús lo preparó a través de su sangre, a través de su muerte y perdonó sus pecados. Pero usted tiene que tener discernimiento para no caer, para no hacer las cosas incorrectamente, para entender que es la palabra viviente la que usted tiene que comer, que es el verbo, que es la palabra de Dios, y esa palabra trae vida a su vida. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Damos que Jehová te bendiga y te guarde, y Él haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y te dé discernimiento para entender su palabra. Que Dios te bendiga mucho en esta mañana. Dios te guarde. Hola Manchis, ¿cómo estás? ¿Qué tienes? ¿Por qué tienes esa carita triste? ¿Seguro? Yo te veo un poco triste, pero te voy a decir algo para que te alegres. Quiero que saludes, mira, allá enfrente están los niños de Isis de la Paz Kids. Hola niños, saluda, hola. Mi nombre es Angeli Sarmiento y él es Manchis. Y estamos aquí en nuestra escuela dominical infantil y muy felices de poder estar con ustedes. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este hermoso día que nos regala. ¿Te gustaría orar con nosotros, Manchis? Bueno, ahí en casita te invito a que también ores con nosotros. Vamos a darle gracias a Dios. Papito Dios, que estás en los cielos, gracias te damos por este hermoso día que nos regalas. Gracias por tu amor y por todas las cosas buenas que nos permites tener. Te pedimos que hoy podamos aprender muchísimo acerca de ti y también te damos gracias por todos los niños que se conectan en toda Colombia y en otros lugares del mundo. En el nombre de Jesús, amén. Manchis, pero te tengo otra sorpresa para que estés más feliz, ¿sabes? ¿Te gustaría alabar a Dios conmigo? Bueno, ¿y a ustedes también les gustaría? Bueno, quédense conectados y vamos a alabar a Papito Dios en este momento. ¡Vamos, Manchis! Hola niños, bienvenidos. Los invitamos a que se gocen y alaben a Papito Dios en esta escuela dominical. Ponte de pie, disfrútalo. Tengo un amigo fiel que siempre me cuida y a mi corazón da mucha alegría. Él creó los peces y el mar,
Monchis. Bueno, me imagino que ahora estás más feliz porque acabamos de alabar a Papito Dios, ¿es verdad? Bueno, informaciones, que envíes las fotos en donde tú estés conectado a la escuela dominical y si quieres cantar, hacer una danza, orar por los niños, puedas mandarnos tu video. A continuación tendremos la presentación de unos hermosos niños y nuestra pastora Emelda también estará orando por todos ustedes. Y también unas fotos de los niños que el fin de semana pasado estuvieron conectados a nuestra escuela dominical. ¿Te gustaría verlos, Manchi? A mí también, y yo sé que ustedes también, así que vamos a verlos. Buenos días, bendiciones. Yo soy Prince Benjamin Díaz y estoy acompañado de mi hermano Alain Abraham Díaz Alemán. Pertenecemos a la Iglesia Cuadrangular de La Paz en el Ministerio Infantil Amigos de Jesús. Hoy vamos a recitar un versículo y vamos a alabar a Dios con la canción Todo va a estar bien. El versículo dice así: Hijo mío, no te olvides de mi ley y en tu corazón guarda mi mandamiento, porque largura de días y años de vida y paz se te aumentarán. Que no se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3 del 1 al 5. Recuerda, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Proverbios 4:18. Ahora continuaremos con la canción Todo va a estar bien. Hay un hombre que calma todo temor, un amor que consuela el más intenso dolor. Es fiel a sus promesas y me cuidará. De mi fe es el ancla, nunca fallará. Todo va a estar bien, everything will be alright. El mundo en su mano está, tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. Tu mundo en su mano está, todo va a estar bien. Oh, 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 todo va a estar bien. Oh, 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 todo va a estar bien. Padre, te confieso a corazón abierto que todo es muy incierto en este desierto. Mi vulnerabilidad está al descubierto. Siento que mi barca está muy lejos de su puerto. ¿Por qué será que ya no sale el sol en mis días? ¿Por qué mis noches son tan frías? ¿Por qué será que siento que me falta algo? ¿Por qué este camino gris se siente tan largo? Sé que está sobrando aunque no te sientan. Sé que está sobrando aunque no te vean. Sé que voy a salir de esta odisea. Sé que voy a ganar esta pelea. Sé que va a cesar esta marea temporaria. Que en ti yo viviré una vida extraordinaria. Y aunque no pueda entender, me consuela saber que todo va a estar bien. Everything will be alright. El mundo en su mano está. Tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. Tu mundo en su mano está. Todo va a estar bien. Oh, oh, oh. 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 Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Chao. Hola, bendiciones para todos nuestros niños y niñas del ministerio Amigos de Jesús. Qué bendición poder llegar a ustedes a través de este video. Para mí es de sumo gozo saludarles, bendecirles a ustedes y a su familia
y también felicitarles porque están entrando ahí a su canal y se están divirtiendo, gozando. Por ahí los he visto en fotos, cómo están de atentos en su escuela dominical infantil. Ahí están viendo a sus maestros, están viendo a Mundo de Amor, a sus coordinadoras. Bueno, y faltaba la pastora Emelda de Padilla, que hoy les está bendiciendo y les está enviando este videito con mucho amor. Quiero orar por ustedes y recordarles que Papito Dios les ama con amor eterno. Papito Dios está con ustedes y con su familia, y que nosotros también, el pastor Álvaro Padilla también les recuerda, le manda saludes, y deseamos verlo lo más pronto posible para reunirnos allí en el Templo Menor y gozarnos allí con las alabanzas, allí en nuestro templo, alabar al Señor como siempre lo venían haciendo. Pero qué bueno que han permanecido allí conectados a través de las redes sociales con sus maestros. Quiero recordarles lo que dice la palabra, que el Señor les ama. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, amó a Francisco, a María, a Pedro, a Antonio, a todos los niños que puedan ver este video. Usted va a sentirse amado por el Señor. Así dice Juan 3:16. Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo, Jesús, a morir por todos nosotros. Así que vamos a orar juntamente con ustedes. Sé que algunos pueden estar enfermos, tienen peticiones, oro que les vaya bien en el colegio, que sean excelentes estudiantes, y sobre todo también recordarles los versículos que están dejando las maestras los días domingos en su escuela dominical infantil. Padre Celestial, te doy gracias por la vida de cada niño y de cada niña, Señor, que está atento a este video. Bendigo a sus papitos, bendigo la obra de sus manos, les bendigo a ellos, Señor, con protección divina. Gracias porque tú los guardas y porque tú los cuidas. Gracias porque tu propósito se cumplirá en la vida de cada niño y de cada niña, Señor. Hoy pido, Señor, que tu misericordia y tu amor, Señor, sea siempre con ellos, que los guardes, que los que están enfermos sean sanados, que los que han estado de pronto afectados por la pandemia, Señor, sean liberados, Padre, por el poder de tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias por nuestros niños y nuestras niñas del ministerio Amigos de Jesús. Así que les amamos y bendiciones. Sus pastores Álvaro y Emelda de Padilla les bendicen y les enviamos con mucho cariño este video para ustedes. Felicidades. Hola Monchis, mira, quiero que veas el diario que le estoy haciendo a mi mejor amigo, y aquí estoy escribiendo todo lo que me gusta de él. ¿Y tú qué? No, nada, aquí aburrido, solo, triste, pero estoy bien por ti, que tienes un mejor amigo en cambio yo. Estoy aquí solo, aburrido, porque no tengo un mejor amigo. Ay, Monchis, pero sabes, eso no es problema. No. Si quieres, yo te presento a mi mejor amigo. ¿En serio? Claro que sí. Bueno. ¿Quieres saber cómo se llama? Sí. Adivina, se llama Jesús. Jesús, ¿es el que vive ahí en la casita de tabla de vestido? No, claro que no. Es Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Salvador. ¿Quieres conocerlo? Sí. Bueno, entonces ahora yo te voy a contar acerca de Jesús, y a ustedes, niños, también quiero contarles acerca de Jesús, que es mi mejor amigo, y quiero decirles todo lo que me gusta de él. ¿Están listos para escuchar? Sí. Ok, vamos a escuchar. Bueno, pero también quiero tomar por aquí la Biblia, donde vamos a ver muchas cosas acerca de Jesús. Entonces, yo quiero empezar. Aquí en mi diario yo estoy escribiendo todo lo que me gusta de Jesús. Y una de las cosas que me gusta de él es que Jesús es muy inteligente, es muy sabio. Y quiero leer un versículo en la Biblia que está en el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 40. Aquí rapidito voy a leer para ti, Manches, y para todos los niños que están ahí conectados. Vamos a leer en Lucas, capítulo 2. Mira lo que dice, Manches. Dice,
Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Y la gracia de Dios era sobre él. ¿Sabe de quién estaba hablando ahí? De Jesús. De Jesús, muy bien. Jesús era muy sabio y en todas las parábolas, en todas las enseñanzas que Él le dio a las personas, Él enseñaba sobre cómo debíamos portarnos, cómo debíamos actuar frente a las circunstancias de nuestra vida. ¿En serio? Sí, así es. Así como nosotros y ustedes niños viven muchas cosas todos los días en su casa, con sus papitos, con sus amigos, y a veces no saben qué hacer o quizás han hecho cosas que no están tan bien. Bueno, Jesús ante esa circunstancia actuaba con mucha sabiduría y yo he aprendido mucho de él. Pero ¿sabes? Otra de las cosas que amo de Jesús es su amor. Él ama a todos los niños, a todas las personas, sin importar si se portan mal, si quizás no son los mejores. Él los ama a pesar de sus defectos. Hay un versículo en tu casa, quiero que leas, que está en el libro de Mateo 9:36, en donde dice que Jesús tuvo compasión de toda la gente mansa, de toda la gente que estaba en ese lugar. Y Jesús le dolía en su corazón de ver que quizás esas personas estaban sufriendo y Él las amaba. Tú y yo, y tú también, manches, tenemos que amar a todos, a nuestro prójimo, a todas las personas que están alrededor, principalmente nuestra familia, nuestros vecinos y todos, aún incluso a ese niño que no te mira tan bien o a esa niña que no se porta tan bien contigo, pero tenemos que amar. Otra cosa muy importante que yo admiro mucho de Jesús y que yo quiero ser como Él es que Él es muy humilde. Cuando hablamos de humildad, Manchi, es cuando nosotros no nos creemos más que otra persona, sino que la respetamos por lo que es y nosotros también sabemos lo que valemos sin pasar por encima de ese niño. Por ejemplo, Manchi, imagínate que tú estás con un amiguito tuyo. Entonces ese amiguito, tú lo ves y tú dices, ay, yo soy mejor que él y yo valgo más que él y él no es nada, él es todo maluco ahí, mírale ese pelo todo feo, esas pezuñas ahí sin cortar, imagínate más. Pero tú no eres así, ¿verdad? Tú lo respetas, ¿verdad? Sí. Por lo que él es. Ustedes también, bueno, tenemos que ser humildes como Jesús. Hay un versículo en la Biblia, en el libro de Mateo, capítulo 11:29, en donde Jesús nos dice que tenemos que ser mansos y humildes de corazón, como lo es Él. Así que yo no voy a ser una orgullosa, ni tú ni Manchis. No nos vamos a creer más que nadie. Al contrario, vamos a ser humildes, vamos a valorar a las personas por lo que son y nosotros no nos vamos a creer más que nadie. Vamos a darle el valor que todos se merecen. Y vamos a ver de otra característica que me gusta de Jesús. ¿Cuál es? Que Él es santo. ¿En serio? ¿Sabes qué significa la palabra santo? Nunca he hecho nada malo. Que nunca ha hecho nada malo. Bueno, algo así, Manchi, ¿sabes? Cuando hablamos de cuando alguien es santo, es cuando alguien es apartado para o apartado de. Entonces, apartado para Dios es ser santo. Entonces, por eso Jesús nos invita a que seamos santos como nuestro Padre que está en los cielos es santo. ¿Cómo así? ¿Sabes? Jesús era santo no porque era el Hijo de Dios, no por eso. Él era santo porque Él guardaba la palabra, Él conocía las Sagradas Escrituras y las cumplía. Así que tú y yo estamos invitados a hacer lo mismo, a escudriñar, a buscar, a leer y aplicar lo que dice la Biblia. Y así vamos a ser santos, vamos a estar apartados del mal, apartados de lo que a Papito Dios no le gusta y vamos a hacer lo correcto. Y lo último que quiero decir acerca de Jesús es que Jesús tenía una muy buena relación con Papito Dios. Él sacaba un espacio en su vida y hablaba con él, Manchis. ¿En serio? Sí, Jesús pasaba tiempo con Dios y dice la Biblia. Te voy a regalar la cita. Mira, en el libro de Lucas 5:16 dice que Jesús se apartaba a un lugar a orar. ¿Y sabes qué orar?
Hablar con Dios. Eso, niños, orar es hablar con Dios, pero no que solamente tú vas a hablar, es que Dios también puede hablar contigo. Entonces es una conversación y es que entre los dos podamos hablar y yo le puedo decir a Papito Dios cómo me siento, si quizás hoy no me fue tan bien, hoy no, quizás no me fue bien en el colegio. ¿A ti te ha pasado que no te ha ido tan bien en el colegio a veces? Sí. Eso nos pasa a todos y que tú puedas llegar y apartar un tiempo de tu día y puedas hablar con Dios y le puedas decir a madre, mira, hoy me pasó esto, me sentí un poco triste, hoy le contesté mal a mi mamá, dijo una palabra grosera. Eso, Dios quiere que saquemos un tiempo y hablemos con Él así como Jesús lo hizo. Entonces, Manchi, después que ya escuchaste todas estas características de Jesús, todo esto que a mí me gusta de mi mejor amigo, ¿qué opinas? ¿Qué te parece? Yo opino que Jesús es hermoso y yo quiero que Él también sea mi amigo para toda la vida. Claro que sí, Manchi, yo te lo presento. Espera aquí, ya lo voy a traer. Adelante. Te presento a mi mejor amigo, Jesús. Te voy a dejar solo para que hables bien. Yo soy Jesús. Te conozco antes de que naciera y estoy feliz de que quieras conocerme. Jesús, yo nunca te he conocido. Hoy que te conozco, quiero que seas mi amigo y que siempre estés a mi lado. Niños, Manchis y yo estamos muy felices porque tenemos nuestro mejor amigo, es el mismo y se llama Jesús. Y sabes, también puede ser tu mejor amigo. Así que si tú quieres que Jesús también sea tu mejor amigo, quiero que hagas esta oración conmigo. Vamos a orar, ¿sí? ¿Te gustaría orar? Manchis, ¿nos acompañas a orar con todos los niños? Sí. Bueno, ahí donde están, vamos a poner nuestras manitos así y vamos a pedirle a Papito Dios y a Jesús que sea nuestro mejor amigo. Oremos. Jesús, hoy quiero que seas mi mejor amigo. Yo también quiero conocerte y quiero pasar mucho tiempo contigo. Perdóname por todas las veces que me he portado mal y que no he sido muy obediente. De hoy en adelante quiero portarme bien y obedecerte así como tú obedeces a Dios Padre. Yo también quiero ser como tú, quiero amar, quiero ser santo, quiero ser humilde, quiero conocerte más y parecerme muchísimo a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Manchis y niños, quiero enseñarles un versículo que nos vamos a aprender de memoria. ¿Están listos? ¿Tú estás listo, Manchis? Sí. Eso. Miren lo que vamos a hacer. Yo voy a decir el versículo y luego Manchis lo repite. Y ustedes en casa lo van a repetir fuerte. ¿Ok? Y después yo voy a ir diciendo cosas y si ustedes cumplen con esas características, también repiten. Tú también repites si cumples con esa característica, Manchis. Bueno, y el versículo dice así. Primero lo digo yo solita. Si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre. Juan 14:7, traducción lenguaje actual. Manchis, ¿te lo aprendiste o lo vuelvo a repetir? Vuelvo a repetir. Y ustedes repiten ahí en casa también. Si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre. Juan 14:7, traducción lenguaje actual. Dale, intenta decirlo a ver. Si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre. ¡Eso! ¿Y la cita? No me aprendí muy bien la cita. Bueno, te recuerdes. Juan 14:7, traducción lenguaje actual. ¿Cómo es? Juan 14:7, traducción lenguaje actual. Eso. Y si no quieres decir traducción lenguaje actual, solamente di TLA o no lo digas. Y ya. Juan 14:7. Entonces, Manchis, yo voy a decir, si tú tienes ojos, repite el versículo. Todos los que tengan ojos, repitan el versículo. Entonces, si tú cumples con lo que yo digo, tú lo repites. ¿Sí? Y ustedes en casa también. Todos los que se bañaron hoy, repitan el versículo. Todos los que me conocen a mí, también conocerán a mi Padre.
Juan Eso. 14:7. Muy bien. Todos los que están muy felices, repitan el versículo. Todos los que me conocen a mí también conocerán a mi Padre. Juan 14:7. Muy bien. Y por último, si tú aceptaste a Jesús como tu mejor amigo, repite el versículo. Todos los que me conocen a mí también conocerán a mi Padre. Muy bien. Pero bueno, ok. Y ahora quiero que me acompañes a hacer una actividad muy chévere. Mira, vamos a hacer este diario muy lindo, nuestro diario con Jesús. Y seguro que a ti te va a quedar más bonito que a mí. Así que ¡vamos a hacerlo! Bueno, niños, hoy quiero enseñarles a hacer este hermoso diario. Miren cómo yo le puse mi diario con Jesús. En este diario ustedes van a escribir todos los versículos que se aprendan en la escuela dominical. Por ejemplo, hoy aprendimos Juan 14:7. Les recuerdo cómo dice: si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre. ¿Ok? Entonces deberían ustedes todos los domingos, cuando tengan el versículo de memoria, lo apunten y también escriban lo que les gusta de Jesús. Pueden decorar la hojita, yo aquí no la decoré, pero ustedes pueden decorarla como quieran. Entonces, les voy a decir qué materiales utilicé yo para hacer este diario. Realmente son cosas que tenemos en casa y la idea es reutilizar las cosas que ya usamos. Entonces, miren, seguramente que tú en tu casa tienes un cuaderno que ya no usas porque te quedó del año anterior y todavía le quedaron hojitas. Seguramente tienen hojitas. Entonces, lo que yo hice fue, pues, sí, arranqué muchas hojitas como estas, las arranqué y las corté por la mitad. Te voy a mostrar. Ya yo por aquí las tengo recortadas. ¿Ok? Entonces yo las recorto por la mitad. Aquí hay aproximadamente 20 hojitas. Puedes hacerlas con la cantidad de hojas que tú quieras. Y para la portada del diario utilicé el mismo cartón de la libreta, que también lo partí por la mitad. Mira, por aquí te lo muestro. Ya lo tengo partido. Es el cartón de una libreta que ya no uso. ¿Ok? ¿Qué más utilicé? Por aquí, para los aritos, utilicé una botellita de agua y hice unas tiritas muy delgaditas para usarlas como amarre. También cinta adhesiva, goma o polvón. Esto es una perforadora de un solo hueco. Si tú no tienes una perforadora, con mucho cuidado con una tijera, tus padres te pueden ayudar, puedes hacerle un pequeño agujerito. Y también una tijera, que es súper importante. Puedes usar también una regla, lápiz, para tomar las medidas y que todo te quede igual. Entonces, miren, lo que tienen que hacer después de todo esto, por último, se me olvidaba, también utilicé hojas reciclables para forrar el cartón. Estas hojas, miren, ya están usadas y yo las reutilicé. En el cartón, ustedes lo forran con las hojas, con mucho cuidado, que quede bien, lo recortan, lo pegan y queda forrado, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los pasos para hacer el diario? Después que ya hayan recortado las hojas, van a encuadernarlo así, que quede todo bien cuadradito, ya el cartón forradito, ¿ok? Hacen la perforación, hacen tres huequitos, y en esos tres huequitos van a insertar este plástico. Si ustedes no tienen plástico o botellitas, puedes amarrarlo con lana o con lo que tengas. Recuerda que esto es una idea, tú lo puedes hacer mucho mejor que yo, ¿ok? Y al final puedes decorar con marcadores, con témperas, con foamy, con lo que tú quieras. Seguramente que eres muy creativo. Entonces te muestro por acá cómo me quedó. Así más o menos te tiene que quedar, pues, te tiene que quedar mejor, porque seguro que lo van a hacer muy bien. Entonces miren, aquí están mis hojitas ya recortadas. Mira, yo le hice una figurita con unos dientecitos. Por aquí están los tres agujeritos, y por aquí está el plástico que te digo que le puse. Y mira yo cómo lo decoré con marcadores.
era mi diario, muy lindo. Ay, qué bueno, Mandy, me alegro que tú también lo hayas hecho. Y sé que ustedes también están haciendo su diario ahí en casa. Pero Mandy, imagínate, ya se nos acabó nuestra escuela dominical, pero esperamos verlos pronto, así que chao, Chao. les queremos mucho.